¿Qué tal? El proceso creador es la propuesta del maestro Enrique Pichón Rivière en materia de la utilización de la creatividad como proceso corrector, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de una capacidad humana que es la creatividad utilizado en el proceso corrector. Implica no solo el arte, sino también habilidades, la capacidad para recrear el mundo interno a partir de la creatividad externa, es decir, en la cancha externa, en el sentido de lo que se llama sublimación, que es el mecanismo que opera en este proceso de convertir los sinsabores, angustias, problemáticas, etcétera, padecidos por el ser humano en el proceso de enfermarse en algo productivo, en algo útil, en algo que cura, es decir, en algo que integra, es decir, la recreación del mundo interno, es decir, el proceso creador. Es un tópico que nos legó el maestro como herramienta para trabajar y dice en una de las páginas del proceso creador, su texto, dice, el artista, como toda persona de nuestro tiempo, tiene que abordar los problemas que se le plantean a cualquiera de sus semejantes, pero con la diferencia de que él se anticipa y como ser anticipado se le adjudican las características de un agente de cambio, situación que favorece el desplazamiento sobre él de todos los resentimientos, fracasos, miedos, sentimientos de soledad e incertidumbres de los demás, como si él fuera el portavoz de todo lo subyacente aún no emergido. Automáticamente es elegido como chivo emisario, como perturbador de una tranquilidad anterior. El artista entonces, desde el punto de vista del proceso creador, tanto el plástico como el poeta, por ejemplo, etcétera, es el ser en anticipación que es víctima de verdaderas conspiraciones organizadas contra el cambio, contra lo nuevo, contra lo inédito. Y en este sentido es que el proceso creador implica también la posibilidad de elaborar esta resistencia al cambio vía creatividad, es decir, utilizando también la inteligencia vinculada con la creatividad en el sentido de elaborar el monto de culpa, las dificultades, los obstáculos que se nos presentan, en el sentido de la sublimación, en donde uno logra una nueva identidad, una integración, es decir, la superación del estereotipo en el sentido de la creática también vinculada con la obra de Moreno. También dice otra parte, este proceso aparentemente inconsciente obedece, además de algunos factores personales, a una intrincada red de estímulos provenientes de su contorno. No es iconoclasta o destructivo como sería un líder autoritario, sino que simplemente se deja fluir para poder captar aquello cuya emergencia representa lo auténtico, es decir, el propium. El vínculo que establece el artista entre su yo y el objeto artístico, si logra trascender, es porque su llamado o mensaje representa la reconstrucción de un mundo que es propio y de todos, es decir, el triunfo de la salud sobre la enfermedad, el triunfo de la vida sobre la muerte, las contradicciones previas que habitaban el contexto de la creación, es decir, su mundo interno, se van resolviendo sobre la marcha. Así es como lo siniestro se transforma en lo maravilloso. El contenido y la forma en su síntesis recrean una nueva estructura. Pero lo importante en este proceso entonces es que el creador consigue resolver su soledad que podría paralizarlo y trascender. Está en juego su mundo interior, la metamorfosis del proceso de enfermedad en proceso de salud. De modo entonces que es un tema, el proceso creador, una herramienta que nos dejó el maestro para abordar la enfermedad mental, así como las capacidades dormidas y poder trascender en un mundo lleno de contradicciones. Proponemos entonces, ya como lo propuso el maestro Pichón, el proceso creador como una herramienta para abordar las problemáticas en salud mental. Muchas gracias.